Buenos días, yo soy el doctor Emilio Alejandro Valls Rivera y se me ha encomendado en esta tarde hablarles sobre pterigión. Hice mi residencia en el Departamento de Oftalmología en la Universidad de Puerto Rico y en un momento dado estuve, como ustedes hoy, en el curso básico Dr. Guillermo Picó hace 20 años atrás. Hice una subespecialidad en córnea en el Instituto Ocular Wilmer en el Hospital de Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Y también hice una subespecialidad en cirugía oculoplástica y oncología ocular en el Hospital de Henry Ford en Detroit, Michigan. Mis intereses financieros están aquí descritos. Soy consultor para estas casas farmacéuticas, pero mi presentación no alude a ninguno de los productos de estas compañías. Como este año tuve que reducir mi presentación de 3 horas a 1, no voy a cubrir los conceptos básicos en detalle. Sin embargo, eso lo pueden encontrar en estas dos referencias. Voy a concentrar mi charla en técnicas quirúrgicas de vanguardia para el manejo de esta lesión ocular. También voy a exponer por qué estos procedimientos novedosos son superiores a las técnicas tradicionales. Un pterigión es un crecimiento benigno de los tejidos subconjuntivales en forma de ala que puede invadir la córnea, disminuyendo la visión, ya sea por obstrucción del eje visual, como pueden ver en este ejemplo, induciendo astigmatismo o irregularidades en la superficie corneal. Insultos mecánicos y químicos pueden afectar las defensas oculares y promover el crecimiento de la lesión. Se clasifica como una degeneración corneal. Debemos distinguir el pterigión de la pingüécula. La pingüécula es una masa de tejido graso degenerativo que se acumula en el espacio subconjuntival, que suele elevarse por encima de la superficie ocular, y es una lesión vascular estacionaria. No es una lesión vascular, es una lesión estacionaria. Sin embargo, en ocasiones se puede tornar roja cuando se inflama. Se cree que la pingüécula puede transformarse algunas veces en un pterigión. Una vez la lesión cruza el limbo e invade la córnea, por definición se considera un pterigión. Sin embargo, yo no creo que una pingüécula se pueda transformar en un pterigión. En mi opinión, lo que ocurre es que el tejido fibrovascular del pterigión, a medida va invadiendo la córnea, desplaza la pingüécula en la misma dirección. Esto explica por qué en los estudios histológicos del pterigión podemos encontrar la misma degeneración elastótica característica de la pingüécula. Sin embargo, siendo la pingüécula una lesión completamente diferente al pterigión, se me hace difícil aceptar la idea de que la pingüécula pueda transformarse en un pterigión. Por otra parte, no hay forma de explicar por qué la pingüécula se transforma en pterigión en algunos pacientes y en otros no. No obstante, esta es mi opinión y no hay nada escrito al respecto. El pterigión nasal es la presentación más común. Existen varias teorías para explicar esto. En primer lugar, el área nasal del ojo es más seca que la zona temporal. En segundo lugar, la zona nasal recibe radiación ultravioleta adicional, reflejada por la nariz. Y por último, el área temporal es protegida por la sombra que produce la nariz. No obstante, yo tengo otra teoría. Siendo el pterigión una lesión vascular, para su desarrollo y crecimiento necesita un buen suplido sanguíneo. Si observamos el espiral de Tillot, podemos ver cómo el recto medial queda más cerca del limbo que el recto lateral. Aunque la diferencia es de apenas 1.4 milímetros, en una estructura pequeña como el ojo, esta distancia es significativa. Además, el recto medial cuenta con 2 arterias anteriores ciliares, cuyo suplido sanguíneo es más robusto y superior al del recto lateral, que solamente cuenta con una arteria ciliar. La lesión puede ocurrir en el lado temporal. En raras ocasiones también puede ocurrir en el aspecto inferior del ojo. Algunos pacientes pueden presentar con lesiones nasal y temporal en el mismo ojo, lo que se denomina como un pterigión de 2 cabezas. En cuanto al manejo preventivo, se recomienda no fumar, no ingerir alcohol en exceso y evitar la exposición a los rayos ultravioleta, ya sea con un sombrero de ala ancha, una sombrilla o gafas. Las gafas con protección ultravioleta, cuyos lentes tienen tratamiento antirreflejo y están teñidas de color gris o verde azuloso, son las mejores para el clima tropical, ya que reducen la intensidad de la luz sin alterar la percepción de colores. Los lentes de espejo ofrecen la menor distorsión de color y son capaces de reducir hasta un 99% de la radiación dañina.
Los tintes de color amarillo y ámbar producen una disminución en la sensibilidad al contraste. Los tintes marrones son los mejores para ambientes desérticos, ya que aumentan la percepción de profundidad. Los lentes polarizados son los mejores para bloquear destellos, pero reducen la visión. Los lentes transicionales y fotocromáticos tienden a decolorarse en el trópico y no son tan confiables o duraderos como los lentes con cubierta de rayos ultravioleta. El cristal Corona es un bloqueador natural de los rayos ultravioletas tipo B, pero es muy pesado, más ancho que el plástico y más costoso. En ocasiones, discúlpenme, como parte de la estrategia de prevención, también existe la lubricación del ojo, particularmente en pacientes que tienen de ojo seco o tienen disminución en la película lacrimal. En estos pacientes también se pueden colocar los taponcillos en las puntas lacrimales. El pterigión se puede inflamar poniéndose rojo y produciendo ardor, sensación de cuerpo extraño en el ojo y dolor. El manejo médico incluye antiinflamatorios no esteroidales como el ketorolac, esteroides de baja potencia como la fluorometolona y el loteprednol, y en pacientes de ojo seco, inmunomoduladores como la ciclosporina. Cambios en la dieta también pueden ser de beneficio, como por ejemplo una ingesta alta de aceites esenciales omega 3 y una ingesta baja de ácidos grasos omega 6. Evitar la comida chatarra y una dieta baja en proteínas reforzada con suplementos nutricionales. Entre las indicaciones quirúrgicas figura el tamaño de la lesión. Mientras el pterigión se mantenga alejado del eje visual, el mismo puede ser observado, particularmente si el paciente está sintomático. Una vez el pterigión ha crecido 2 milímetros sobre la córnea, la probabilidad de crecimiento continuo es mayor. Por lo tanto, a estos pacientes les ofrezco las alternativas quirúrgicas. La cirugía también está indicada si el pterigión produce astigmatismo. La cantidad de astigmatismo que produce un pterigión depende directamente de la elasticidad de la córnea del paciente, al igual que del tamaño y la invasión de la lesión. El astigmatismo puede ser reversible después del procedimiento, pero va a depender de la edad del pterigión. Mientras más años, menor la probabilidad de disminución. La restricción de movimiento es otra indicación para la cirugía. Esto se ve mayormente en lesiones recurrentes. La pérdida de visión es otra indicación. La apariencia cosmética también es una indicación, ya sea porque la lesión impide la posibilidad de que el paciente utilice lentes de contacto o previa a una cirugía refractiva como lo sería el PRK o el LASIK. Previa a la cirugía es importante orientar al paciente. Ese es el momento para hablarle de las posibles complicaciones del procedimiento. Curiosamente, el dolor y el manejo del mismo suelen ser la mayor preocupación de los pacientes. Aunque muchos oftalmólogos prefieren hacer la cirugía en su oficina, yo prefiero hacerla en el hospital o en el centro de cirugía ambulatoria, pues mi técnica quirúrgica es más invasiva, como verán más adelante, y el paciente se beneficia de la sedación intravenosa. La mayoría de los oftalmólogos consideran el pterigión como una condición simplemente trivial, no merecedora de su atención ni de sus grandes virtudes como cirujano, pues es una cirugía corta que se hace con anestesia tópica y es tan sencilla que se puede hacer hasta en la oficina. Sin embargo, esta filosofía no está en armonía con la realidad, pues aunque la mayoría de los cirujanos podemos reclamar que tenemos excelentes resultados en cirugía de catarata y probablemente ustedes también los tendrán, son muy pocos los oftalmólogos que dominan la cirugía de pterigión como para proclamar que sus resultados quirúrgicos están al mismo nivel que los resultados en sus cirugías de catarata. Muchos pensamos que el tener buenos resultados en cirugía de pterigión no da prestigio. Sin embargo, no debemos olvidar que tener malos resultados nos desprestigia. De hecho, los resultados quirúrgicos de la cirugía de pterigión con las técnicas tradicionales no son alentadores y dan lugar a altas tasas de recurrencia cuyos resultados cosméticos son pobres y en ocasiones desfigurantes. Como el resultado de la cirugía del pterigión recurrente, en muchos casos, resulta en una deformidad mayor que el de la lesión primaria, la cirugía del pterigión recurrente es considerada insatisfactoria. Es decir, como oftalmólogo,
ustedes van a tener muy buenos resultados en sus cirugías de catarata. No obstante, en cirugía de terigión, eso está por verse y estará directamente relacionado con la técnica quirúrgica que finalmente decidan adoptar. Debido a esta percepción errónea sobre el terigión, el seguimiento de los oftalmólogos le dan a sus casos quirúrgicos es inadecuado. Los casos recurrentes se pierden y no son documentados. Por consiguiente, la razón de recurrencia de cada cirujano es un número desconocido. El terigión es considerado un enigma porque es común en los países cerca del Ecuador, que se caracterizan por tener climas tropicales y secos. De hecho, la exposición a los rayos ultravioletas solares es un factor de riesgo para desarrollar la lesión. Después de tantos años operando estas lesiones, todavía continuamos desarrollando nuevas estrategias quirúrgicas para tratarlo, precisamente porque todavía no hemos encontrado la cirugía más adecuada. De hecho, el éxito de cualquier técnica quirúrgica todavía se mide por el número de recurrencias que produce, y estamos tan enfocados en eso que no le damos importancia al resultado cosmético, que después de todo es lo más importante para el paciente. Cuando analizamos las estrategias quirúrgicas tradicionales, podemos ver que con la técnica de la esclera expuesta, el 60 al 80% recurren. Si en vez de dejar la esclera expuesta, cubrimos la misma con la conjuntiva adyacente, la razón de recurrencia es de 45 a 70%. Al utilizar terapias adyuvantes como radiación beta o mitomicina C, que es un compuesto radiomimético, la razón de recurrencia baja de 5 a 15%. Sin embargo, debemos notar que el mismo resultado se obtiene con los autoinjertos de conjuntiva. La membrana amniótica, que es el tejido para trasplante que más recientemente se ha utilizado y que disfruta de mucha popularidad, produce una recurrencia de 4 a 30%. Esta variabilidad en los estudios publicados se le atribuye a la disección y excisión del tejido, la cual es diferente para cada cirujano. La razón de recurrencia de la cirugía del terigión recurrente es peor y respectivo de la técnica que se utilice. Esta es una lista de otros materiales de trasplante y otras terapias adyuvantes que han sido utilizadas. Esta es una lista de las técnicas quirúrgicas para cirugía de terigión en las que se ha acuñado el nombre del cirujano que las describió. Cabe mencionar que en esta lista figuran el Dr. William Townsend Argüello, que fue el jefe del Departamento de Oftalmología de la Universidad de Puerto Rico cuando yo era residente, y el Dr. Guillermo Pico, que además de ocupar el mismo cargo, es en su honor y memoria que este curso básico ha sido nombrado. Aquí les muestro una lista de todas las técnicas que envuelven manipulación de la conjuntiva después de la excisión de la lesión. Cuando existen tantas estrategias quirúrgicas para el tratamiento de la misma patología, uno debe pensar que ningún método es superior a los demás. Por lo tanto, podríamos concluir que la cirugía ideal para el terigión todavía está por conocerse. La terapia adyuvante más comúnmente utilizada es la mitomicina C. En estas fotos de pacientes de mi práctica que fueron operados por otros oftalmólogos, podemos ver cómo después de la cirugía el paciente continúa con el ojo rojo en el área donde había el terigión, resultado de una recurrencia conjuntival, es decir, una recurrencia que no cruza el limbo y por lo tanto no invade la córnea, lo que constituye un buen resultado funcional, pero un pobre resultado cosmético. Estas son fotos de pacientes operados por mí cuando empecé mi práctica hace 15 años atrás, con ojos rojos después de cirugía de terigión utilizando mitomicina, resaltando el pobre resultado cosmético que produce la cirugía de terigión utilizando la mitomicina como terapia adyuvante, lo que demuestra que si utilizas las técnicas quirúrgicas tradicionales no vas a tener resultados distintos a los demás y estos se alejan de una buena apariencia cosmética. En mi caso, esto presenta un problema, pues además de ser corneólogo, soy cirujano plástico ocular y lo menos que necesito en mi oficina es pacientes insatisfechos quejándose con los demás pacientes por su resultado cosmético pobre después de cirugía de terigión. La mitomicina C, al ser un compuesto radiomimético, produce isquemia y afinamiento de la esclera, usualmente 10 a 15 años después del procedimiento original, que resulta en una pobre apariencia cosmética y pone al paciente a riesgo de escleritis infecciosa. Este es un paciente 12 años después de cirugía de terigión con mitomicina que presenta con un afinamiento severo de la esclera. En estos pacientes el riesgo de escleritis infecciosa es tan alto que la reconstrucción de la superficie ocular está indicada.
En esta foto podemos ver el mismo paciente 2 años después que le reconstruí la superficie ocular con una técnica quirúrgica que yo desarrollé para estos casos y que suelo compartir con ustedes durante este curso, pero por falta de tiempo he tenido que omitir. Aquellos de ustedes que estén interesados en ver la presentación de esta técnica, se lo pueden solicitar al Dr. Ramón Berrío, coordinador del curso, para programarlo y hacerlo en otra sesión. Estas fotos son de una paciente operada de un pterigión nasal y otro temporal en el mismo ojo por otro cirujano. Podemos ver cómo el lado nasal tiene una recurrencia que ha alado la carúncula hacia el limbo, produciendo restricción de movimiento, que de por sí no es un buen resultado desde el punto de vista funcional. Y en el lado temporal ha producido isquemia de la esclera con una placa escleral. Estos casos tienen un alto riesgo de desarrollar escleritis infecciosa, la cual es una infección devastadora para el ojo. Por lo tanto, está indicado repararlos quirúrgicamente. En la foto de la derecha podemos ver el excelente resultado cosmético 1 año después que le removí la placa escleral y reconstruí la superficie ocular con la misma técnica quirúrgica que ya les mencioné. Esta es una foto de un paciente que desarrolla escleritis infecciosa en una zona isquémica 8 años después de cirugía de pterigión con mitomicina C. La foto de la derecha es la misma paciente 48 horas después. Podemos apreciar lo agresivas que son estas infecciones causadas principalmente por Pseudomonas. En el 2014, el doctor Esteban Vázquez hizo un estudio de las escleritis infecciosas en Puerto Rico y encontró que el 71% de estas infecciones en la isla eran producto de cirugía de pterigión, con terapias adyuvantes como la radiación beta y la mitomicina. Esto significa que la causa más común de escleritis infecciosa en Puerto Rico somos los oftalmólogos, algo que más que escandaloso es sumamente vergonzoso. Sin embargo, compartimos este lamentable hecho con otros países del mundo, pues las series más largas que se han publicado sobre escleritis infecciosa son producto de cirugías de pterigión con terapia adyuvante. No obstante, si eliminamos el uso de la mitomicina y de la radiación beta para la cirugía de pterigión, la escleritis infecciosa sería casi inexistente en la isla, pues solo veríamos aproximadamente un caso cada 2 años. La escleritis infecciosa es una enfermedad bien severa, ya que puede evolucionar a endoftalmitis, produciendo pérdida de visión e inclusive pérdida del ojo. De hecho, en el estudio que hizo el doctor Vázquez en Puerto Rico, documentó que el 31% de los pacientes había perdido visión después del proceso infeccioso haber resuelto. El doctor Loren Hirst publicó una experiencia similar en Australia, catalogando inclusive el uso de la beta-radiación y la mitomicina hoy día como una mala práctica de la medicina. Por lo tanto, aunque la mitomicina es muy eficiente disminuyendo la tasa de recurrencias, lo hace a expensas de aumentar significativamente las complicaciones después del procedimiento, particularmente las que están asociadas con peligro de perder la visión. Siendo el pterigión una lesión benigna que solo en raras ocasiones produce ceguera, es inaceptable exponer al paciente al riesgo de endoftalmitis y pérdida de visión o del ojo con el tratamiento quirúrgico. Es por esto que la mitomicina C no está aprobada por la FDA como terapia adyuvante para cirugía de pterigión y la razón principal por la que yo ni la uso ni la recomiendo. Estas son las innovaciones más significativas en la cirugía de pterigión. El doctor José Barraquer estableció que el número de recurrencias podía ser disminuido si una vez removido el pterigión, se removía un segmento adicional del tenons alrededor de la esclera expuesta. El doctor Ken Kenyon fue quien internacionalizó el uso de autoinjertos de conjuntiva libre para cubrir la esclera expuesta luego de la excisión del pterigión, estrategia quirúrgica que ya se venía haciendo en Europa. Y el doctor Schaefer-Sen fue quien popularizó el uso de la membrana amniótica para la cirugía, tal como lo había descrito el doctor Juan Batlle. Cuando vemos un pterigión, lo más que nos impresiona es que es una lesión vascular. Por lo tanto, si fuéramos a disminuir la razón de recurrencia, tendríamos que buscar la forma de disminuir el suplido vascular en el sitio quirúrgico, de tal forma que la recurrencia no ocurra. Al lograr esto, evitamos el ojo rojo después de la cirugía a la misma vez que obtenemos un buen resultado cosmético. Sabemos que la cápsula de tenons es la capa más vascular de la esclera. Por lo tanto, la disección y excisión del tenons, tal como lo describe el doctor Barraquer, debe ser la clave para cirugía de pterigión exitosa. En este diagrama, donde pintamos de azul la cápsula de tenon,
podemos ver la excisión limitada del tenos en el sitio quirúrgico a la misma vez que podemos apreciar cómo al cerrar la conjuntiva estamos creando un vector que empuja el tenos hacia la herida. Por lo tanto, no debe sorprendernos la alta tasa de recurrencias con esta técnica. En este otro diagrama podemos apreciar que con la técnica de autoinjerto de conjuntiva, el defecto de tenos es mayor en el sitio quirúrgico, de modo que el tenos tiene que caminar más distancia para llegar a la córnea y producir una recurrencia. Además, al suturar el trasplante a la conjuntiva del paciente, no se está poniendo tensión sobre la conjuntiva del paciente hacia la herida. Por lo tanto, no se crea un vector que impulse el crecimiento del tenos sobre el sitio quirúrgico, lo que explica una tasa menor de recurrencias con esta estrategia quirúrgica. Siendo así las cosas, si hiciéramos una disección del tenos hasta su unión con la grasa orbital, lo separáramos de la misma y cauterizáramos la unión de la grasa orbital con el tenos, causando contracción del tejido hacia la órbita, estaríamos creando un vector que ala el tenos residual hacia la órbita en vez de hacia la córnea, evitando así la posibilidad de recurrencia. Por otra parte, si cubriéramos el defecto, ahora considerablemente mayor, con un trasplante de membrana amniótica, obtendríamos un buen resultado cosmético. Con esta teoría en mente, en el 2006 desarrollé la siguiente estrategia quirúrgica. Colocamos el espéculo ocular como de costumbre. Con una pinza .12 levantamos la conjuntiva e inyectamos una mezcla de silocaína con epinefrina y sensorcaína como anestesia subconjuntival. Con una cuchilla Crescent marcamos el límite de la extensión de la cabeza del pterigión a la profundidad de la capa epitelial. Mientras jalamos el pterigión con una pinza .12, hacemos una disección de la cabeza del pterigión con una cuchilla de Crescent, manteniendo nuestro plano de disección corneal por encima de la capa de Bowman. Con una tijera Westcott hacemos la peritomía inferior y con la misma tijera de Westcott hacemos la peritomía superior. Luego hacemos una incisión relajante y avanzamos la tijera hasta completar la excisión inferior de la lesión. La excisión superior se realiza de forma similar. Para separar el pterigión del recto medial, agarramos el músculo con un gancho y mientras ponemos tracción con una pinza .12, con la tijera Westcott vamos separando el tenos del músculo, manteniendo la cápsula muscular intacta. Finalmente, cortamos el aspecto medial del pterigión, completando así la excisión del mismo. Luego, poniendo tracción en el gancho muscular, con una pinza .12 levantamos la conjuntiva, mientras que con otra alamos el tenos y con una tijera Westcott vamos separando el tenos de la conjuntiva. Extendemos la disección hasta que encontramos la grasa orbital. Separamos el tenos del aspecto superior del recto medial y transectamos el tenos en unión con la grasa orbital. Luego cauterizamos la grasa orbital y vamos a ver cómo la misma se colapsa hacia el interior de la órbita. Repetimos la misma maniobra para la excisión del pedículo de tenos inferior. Luego cauterizamos la grasa de la carúncula. Entonces medimos el defecto de conjuntiva que tenemos para saber cuán grande va a ser el parche de membrana amniótica que vamos a necesitar. Con una pinza .12 y una McPherson, colocamos y acomodamos la membrana amniótica sobre la esclera expuesta y la fijamos con suturas de nylon 10-0 con gavetes largos. Con la tijera Westcott cortamos el exceso de la membrana amniótica y colocamos suturas adicionales. Al finalizar, empujando el párpado hacia el frente con un aplicador, inyectamos 0.2 cc de Kenalog. Para evaluar los resultados de esta técnica, tomamos fotos antes y después de cirugía. Como el 97% de las recurrencias ocurren durante el primer año, todos los pacientes fueron seguidos por un mínimo de un año. Para evaluar el resultado cosmético obtenido con la cirugía, utilizamos el sistema de clasificación del Dr. Schaefer-Sen, en donde grado 1 es un resultado cosmético excelente y grado 4 es una recurrencia con un resultado pobre. Este fue un estudio prospectivo de 102 pacientes, de los cuales 92 tenían lesiones primarias y 10 lesiones recurrentes, 64 masculinos, 38 féminas. La edad promedio fue 58 años, con un rango de 29 a 80 años.
De los 92 pacientes con pterigión primario, solo hubo una pequeña recurrencia y todos obtuvieron un resultado cosmético excelente, aún el paciente que tuvo la recurrencia. En las cirugías de los 10 pacientes con pterigión recurrente no ocurrieron recurrencias y en todos logramos un resultado cosmético excelente. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta es una joven de 36 años con un pterigión primario en el ojo izquierdo. La foto de la izquierda muestra la lesión antes de la cirugía y a la derecha podemos ver el resultado 2 años después del procedimiento. No solamente no hubo recurrencia, sino que el resultado cosmético es impresionante, ya que viéndola de frente a simple vista no podemos distinguir cuál de los ojos fue el que se operó. Este es un paciente de 53 años de edad con un pterigión primario en el ojo izquierdo. La foto de la izquierda muestra el pterigión antes de la cirugía y a la derecha podemos ver el resultado 5 años después del procedimiento. Como en el ojo derecho el paciente tiene una pingüécula nasal, el ojo izquierdo se ve mejor después de la cirugía que el ojo no operado. Aquí tenemos una señora de 64 años de edad con un pterigión primario en el ojo izquierdo. La foto de la izquierda muestra la lesión antes de la cirugía y a la derecha podemos ver el resultado 3 años después del procedimiento. No tuvo recurrencia y el resultado cosmético es excelente. Estas son las fotos de un paciente de 73 años de edad con pterigiones nasales bilaterales. La foto de la izquierda es antes del procedimiento y muestra las lesiones en ambos ojos. En la foto de la derecha podemos ver el resultado 2 años después de la cirugía. En la misma se puede apreciar el contraste producido por el excelente resultado cosmético, ya que al comparar el ojo no operado, que es el derecho, con el ojo operado, que es el izquierdo, el ojo operado luce completamente normal. Parecería que el ojo izquierdo nunca tuvo una lesión. Este es un caso de un paciente de 65 años de edad con lesiones bilaterales nasales más agresivas. El pterigión del ojo derecho en la foto inferior de la izquierda ya está en el eje visual y en la foto de la derecha, 18 meses después de la cirugía, se puede apreciar el resultado cosmético excelente que tuvo después del procedimiento. Aquí podemos ver lesiones bien vasculares y agresivas en un paciente de 80 años de edad. Sin embargo, eso no impide obtener un buen resultado cosmético después del procedimiento, como lo demuestra la foto de la derecha, 1 año después de la cirugía. Cabe mencionar que en algunos pacientes el resultado cosmético puede quedar en algo comprometido por la cicatriz que permanece en el área de la queratectomía en la córnea, ya que la misma puede ser visualizada a simple vista, como lo es en el caso de este paciente. Sin embargo, no deja de ser un buen resultado cosmético, pues el ojo se ve mucho mejor después de la cirugía que antes. Vamos a ver algunos ejemplos de los resultados de cirugía de pterigión en casos recurrentes. Este es un paciente de 62 años de edad con un pterigión temporal recurrente después de 3 cirugías en el ojo izquierdo. Previa a la cirugía, en la foto de la izquierda, en la parte de abajo, podemos ver una lesión bastante agresiva. 4 años después del procedimiento, la lesión no ha recurrido y el resultado cosmético es excelente. Este paciente, en su ojo derecho, también tiene un pterigión de 2 cabezas, es decir, una lesión nasal y otra temporal en el mismo ojo. Estas lesiones eran primarias, pero después de haber tenido varias recurrencias luego de cirugía del ojo izquierdo, el paciente no había querido operarse el ojo derecho. En la foto superior a la izquierda se ve como por la irritación producida por los pterigiones en ambos ojos, el paciente no puede abrir mucho los ojos, dando lugar a una pseudotosis. Sin embargo, luego de operar todos los pterigiones, en la foto superior a la derecha, vemos que el paciente ahora se siente más cómodo, puede abrir bien sus ojos, se elimina la pseudotosis, no ocurre recurrencia y el resultado cosmético es excelente. La apariencia completamente normal de ambos ojos a simple vista nos hace pensar que el paciente nunca tuvo pterigiones en sus ojos. En esta foto de un paciente de 76 años de edad con un pterigión nasal recurrente en su ojo derecho, después de 2 cirugías previas, podemos apreciar cómo 3 años después del procedimiento mantiene un resultado cosmético excelente. Cuando observamos ese mismo paciente en la lámpara de hendidura, podemos ver una lesión bien agresiva produciendo acortamiento del fornix inferior y tracción de la carúncula. Sin embargo, luego de la cirugía, el ojo adquiere una apariencia normal y la tracción de la carúncula queda eliminada. Estas son fotos de un paciente de 24 años de edad con un pterigión temporal recurrente, 4 años después de la cirugía. El paciente mantiene un buen resultado cosmético sin recurrencia.
Esta es una paciente de 58 años de edad, luego de 4 cirugías de terigión en el ojo izquierdo. Podemos observar cómo la recurrencia ha alado la carúncula y la misma está cerca del limbo corneal, produciendo restricción de movimiento. En la foto inferior vemos el acortamiento del fornix que la lesión ha producido. En estas fotos, 2 años después de la cirugía, podemos ver cómo hemos reposicionado la carúncula en su lugar anatómico, dándole una apariencia normal al ojo. En esta otra fotografía se puede apreciar cómo se ha reconstruido el fornix inferior y se ha liberado la restricción del movimiento. Debemos establecer unos criterios para evaluar nuestros resultados quirúrgicos. En primer lugar, debemos restaurar la anatomía normal del ojo, obteniendo no solamente un resultado funcional, sino una apariencia lo más cerca de lo normal posible. Pues los pacientes no quieren que se note su ojo rojo después de la cirugía, y mucho menos que la gente le ande preguntando, mira, ¿qué te pasó en ese ojo? La queratectomía debe ser superficial, no debe penetrar la capa de Bowman, porque al hacerlo podemos causar afinamiento de la córnea y tener una cicatrización mayor, la cual se puede notar a simple vista, comprometiendo de esta forma el resultado cosmético. Al mantener intacta la capa de Bowman, podemos obtener una cicatriz en el área de la queratectomía que al mantener el lustre y la uniformidad del tejido corneal, solamente puede ser visualizada en la lámpara de hendidura, logrando de esta forma un excelente resultado cosmético. Es de igual importancia reconstruir la plica semilunaris, de tal forma que cuando el paciente mire al lado opuesto del sitio quirúrgico, no exista tracción sobre la carúncula y la misma permanezca en su posición. Si utilizamos esta estrategia, podemos ver cómo en ocasiones obtenemos un resultado tan bueno que la cicatriz de la queratectomía no es visible ni siquiera en el examen de la lámpara de hendidura. Además, se elimina la apariencia rojiza luego de la cirugía y se produce un arco de movimiento completo en la dirección opuesta al sitio quirúrgico, evitando así la restricción de movimiento y la visión doble después del procedimiento. Al cauterizar la grasa orbital, luego de haber cortado el tenos, logramos producir una indentación en el fornix inferior que crea una cicatriz que no solamente nos ayuda a preservar el fornix inferior, sino que también nos ayuda a evitar la recurrencia. En este caso podemos observar que a pesar de haber tenido un excelente resultado cosmético, en la parte inferior no logramos una buena cicatrización en el fornix y el mismo ha sido desplazado de forma mínima. Por eso es importante que la cauterización de la grasa orbital se haga de forma uniforme. En cuanto a complicaciones postquirúrgicas, tuvimos 4 pacientes con granuloma, algunos de ellos relacionados a la sutura. Estos pueden ser removidos con una pinza .12 y una tijera Westcott en la misma lámpara de hendidura sin mayores complicaciones. Tuvimos un solo paciente con un seroma debajo de la membrana amniótica. Estos pueden ser drenados en la misma lámpara de hendidura haciendo una pequeña perforación en la membrana con un cuchillo de 15 grados y presionando con un aplicador sobre el tejido, expulsando de esta forma todo el líquido debajo de la membrana, de manera que ésta pueda adherirse a la esclera. Los seromas deben ser drenados inmediatamente, porque si esperamos a que se reabsorban, la membrana amniótica no va a pegar y se va a desintegrar, lo que dejaría la esclera en el sitio quirúrgico completamente expuesta. 2 pacientes tuvieron separación de la unión de la membrana amniótica con la conjuntiva del paciente. Estas dehiscencias sanan muy bien sin ningún tipo de intervención, por lo tanto, se observan. Un paciente quedó con un excelente resultado cosmético, pero podemos observar que hay unas líneas de tracción cuando el paciente mueve el ojo al lado opuesto del lado quirúrgico sobre el área de la carúncula. Sin embargo, no tuvo restricción de movimiento. El paciente no tenía ninguna queja, pero lo ilustro como un resultado que, aunque es bueno y el paciente está satisfecho, no es un resultado perfecto. Solo un paciente tuvo acortamiento del fornix superior. Sin embargo, el mismo resultó asintomático y no comprometió el buen resultado cosmético final. Por lo tanto, no requirió intervención adicional. Un solo paciente tuvo recurrencia, la pueden ver aquí, la foto de la izquierda. La misma fue pequeña y como en posición primaria el párpado superior la cubría, el paciente rehusó una revisión quirúrgica. Este paciente también desarrolló un cimbléfaro superior.
El mismo era sintomático para el paciente, pero cuando el paciente miraba a la extrema derecha, el simbléfaro causaba un levantamiento de la punta lacrimal superior, como pueden ver en la foto inferior a la derecha. Y a mí como cirujano me causaba un estrés tremendo. También le ofrecí reparar el simbléfaro, pero al final, como nada de esto le molestaba al paciente y estaba muy satisfecho con el resultado cosmético, terminó rehusando intervenciones adicionales. Esto demuestra que aun cuando no logramos un resultado anatómico o funcional perfecto, si el resultado cosmético es bueno, el paciente quedará satisfecho. 2 pacientes tuvieron hematomas debajo de la membrana amniótica. Estos pueden ser de 2 tipos: los que han creado un coágulo debajo de la membrana y los que permanecen de forma líquida debajo de la misma. Para vaciar el hematoma en forma de coágulo, en la lámpara de hendidura se hace una incisión con un cuchillo de 15 grados y con una pinza .12. Se van extrayendo los coágulos de sangre. Luego se cierra la incisión con un par de suturas. Los hematomas que no han coagulado se drenan en la lámpara de hendidura, igual que los seromas. En esta foto vemos cómo al final la membrana amniótica queda completamente adherida a la esclera. Al igual que los seromas, es importante vaciar los hematomas inmediatamente, porque si esperamos a que se reabsorban, la membrana amniótica no va a pegar y se va a desintegrar prematuramente, dejando la esclera en el sitio quirúrgico completamente expuesta. Un paciente quedó con visión doble después de la cirugía. Este fue uno de los primeros casos que realicé y durante el procedimiento corté el recto medial sin percatarme, ya que se encontraba a 3 milímetros del limbo en vez de a 5.5. Aunque lo reparé, durante el proceso de sanación hubo contracción de la herida muscular y el paciente quedó con visión doble al mirar a la extrema derecha. Él refería que cuando manejaba su auto, él podía ver por el espejo retrovisor sin mover la cabeza antes de la cirugía. Sin embargo, después del procedimiento, ahora tenía que voltear la cabeza para poder ver el espejo del retrovisor, porque de lo contrario veía doble. De todos los pacientes del estudio, fue el único que quedó molesto después de la cirugía, aun cuando obtuvo un resultado cosmético excelente. Y a juzgar por la cicatriz de la queratectomía, tenía un terijón grande ya en el eje visual. De modo que esta constituye la peor complicación de la cirugía y resulta solo si durante la disección se corta el músculo extraocular. Desde entonces, lo primero que hago durante la disección es identificar y aislar el músculo extraocular para protegerlo durante la manipulación quirúrgica, y con esta estrategia, en los últimos 10 años, no he vuelto a cortar iatrogénicamente otro músculo extraocular y no he tenido más pacientes con diplopia después de la cirugía. 2 de los pacientes con terigiones recurrentes tuvieron defectos epiteliales en la córnea por más de una semana. Estos pacientes habían sido tratados con mitomicina en las cirugías previas, y mi impresión es que la mitomicina es tóxica para las células corneales en el limbo. Y luego de la cirugía con mitomicina, estos pacientes tienen un número menor de células en el limbo, o la capacidad de estas células para reproducirse y expandirse para cubrir el defecto epitelial queda disminuida. Cuando vemos con magnificación en la lámpara de hendidura el defecto epitelial como tal, se observa que también hay una devitalización del estroma corneal, lo que puede interferir con la adherencia del epitelio sobre el estroma alterado por la mitomicina. Por lo tanto, es importante cubrir a estos pacientes con antibióticos hasta tanto el defecto epitelial haya sanado por completo, lo que puede tomar 2 a 3 semanas. En esta foto podemos ver un terigión primario invadiendo la córnea de forma extensiva. Este paciente se operó y aunque tuvo un resultado inicial bueno, la membrana amniótica se desintegró antes de tiempo y dejando la esclera expuesta y promoviendo la adherencia de la carúncula sobre la misma, dando lugar a restricción de movimiento, como pueden ver en esta foto. En esta foto podemos ver una prueba de educción forzada positiva, confirmando la restricción del movimiento. Aquí podemos ver cómo separamos la carúncula de la esclera sin hacerle daño al músculo. Un mes después de la cirugía podemos observar cómo en esta ocasión la membrana amniótica preserva su viabilidad, se ha adherido bien a la esclera y la carúncula permanece en su posición anatómica después de haber sido reposicionada quirúrgicamente. Podemos entonces concluir que esta técnica quirúrgica, donde se realiza una disección y excisión extensiva del tenos y se cubre el defecto escleral resultante con un trasplante de membrana amniótica, produce resultados superiores a las técnicas quirúrgicas tradicionales. En primer lugar, las recurrencias son virtualmente inexistentes.
Las complicaciones son pequeñas y fáciles de manejar. Claro está, siempre y cuando no se lastime el músculo extraocular durante la disección. Y en tercer lugar, el resultado cosmético es excelente, lo que lleva a una alta satisfacción de los pacientes después del procedimiento. Como les expliqué anteriormente, yo desarrollé mi técnica quirúrgica en el 2006. Sin embargo, en el 2008, el doctor Lawrence Hirst, corneólogo en Australia, publicó una nueva estrategia quirúrgica, la cual llamó, por sus siglas en inglés, PERFECT, que se traduce en resección extensiva de terigión seguida por trasplante conjuntival extenso. La disección del tenos que realizó el doctor Hirst en su procedimiento es muy similar a la que yo les acabo de mostrar con mi técnica quirúrgica. Sin embargo, el doctor Hirst remueve la plica semilunares y la recrea uniendo la conjuntiva paracaruncular al trasplante de conjuntiva con un corrido de Vicryl 9.0, luego de haber fijado el trasplante a la epiesclera inferior y a la superior con una sutura de Vicryl 9.0, colocada a 16 milímetros del limbo. Esto resulta, como pueden ver en la parte inferior de la ilustración, en un pliegue de conjuntiva en posición primaria, que se estira cuando el paciente mueve el ojo a su extremo lateral. El doctor Hirst corta su injerto de conjuntiva de 2 a 3 milímetros antes de llegar al limbo superior. Por lo tanto, el injerto no contiene células limbales. Cuando coloca el trasplante sobre el sitio quirúrgico, deja un margen de 2 a 3 milímetros del limbo corneal, permitiendo de esta forma que el limbo sea reparado por el epitelio corneal en vez de por el injerto de conjuntiva. Y de esta forma evita vascularizaciones pequeñas de la córnea después de la cirugía. En este artículo, el doctor Hirst presenta 250 cirugías consecutivas de terigiones primarios en 249 pacientes seguidos por más de un año y un solo paciente seguido por menos de un año. Todos los pacientes fueron fotografiados antes y después del procedimiento. No hubo recurrencias y todos los pacientes obtuvieron un resultado cosmético satisfactorio. Al año siguiente, el doctor Hirst publicó los resultados de su técnica quirúrgica en pacientes con lesiones recurrentes. Reportó 111 cirugías consecutivas. 109 pacientes fueron seguidos por más de un año y solo 2 recibieron seguimiento por menos de un año. Todos los pacientes fueron fotografiados antes y después de la cirugía, no hubo recurrencia y todos los pacientes obtuvieron un excelente resultado cosmético. Ese mismo año, el doctor Hirst publicó la serie de cirugía de terigión más extensa que al día de hoy existe en la literatura. La misma consiste de 1000 cirugías consecutivas desde agosto de 2001 hasta septiembre de 2009. En esta serie incluye lesiones primarias y recurrentes, incluyendo los 361 casos de sus 2 publicaciones previas. Es aquí donde reporta su primera recurrencia. Todos los pacientes obtuvieron un resultado cosmético excelente. Esta última serie incluye 806 terigiones primarios y 194 recurrentes en 656 pacientes masculinos y 344 féminas. La edad promedio fue de 50 años, con un rango de 14 a 88 años de edad, y el tamaño promedio de las lesiones fue de 3.7 más o menos 0.89 milímetros, es decir, eran lesiones grandes. Si el tratamiento de elección para cirugía de terigión era el autoinjerto de conjuntiva, tal como lo describió el doctor Ken Kenyon en 1985, porque tenía una recurrencia de 5 a 15%, podemos concluir que con una razón de recurrencia de 0.1% en la serie más larga publicada al día de hoy, convierte la técnica PERFECT del doctor Lawrence Hirst en el nuevo tratamiento de elección. En cuanto a complicaciones que requirieron intervenciones adicionales, hubo una recurrencia, como ya mencionamos, un paciente le quedó con estrabismo y visión doble, igual que a mí, o sea que si le pasa al doctor Hirsch, que es el que más experiencia tiene en cirugía de terigión en el mundo, pues que me pase a mí no es nada, ¿verdad? Un paciente tuvo un quiste de inclusión, otro paciente tuvo un granuloma y 3 trasplantes tuvieron que ser reemplazados. El doctor Hirsch desarrolló su propio sistema de clasificación de acuerdo al resultado cosmético obtenido. Normal es cuando el sitio quirúrgico, después del procedimiento, queda idéntico al sitio no operado. No se puede distinguir cuál de los lados fue el que se operó. El resultado es excelente cuando el sitio quirúrgico, después de la cirugía, queda mejor que el sitio no operado. El resultado es considerado bueno cuando el área posquirúrgica queda con algo de vascularidad, pero esta no es significativa. El resultado se considera aceptable cuando el área posquirúrgica queda mejor que antes de la cirugía,
pero con una vascularidad significativa mayor a la del sitio no operado. Y el resultado es considerado pobre cuando tenemos una recurrencia conjuntival significativa, dando lugar a algo de enrojecimiento en el área postquirúrgica. Aproximadamente 95% de los casos fueron clasificados como aceptables o mejor. Cabe mencionar que cualquier grado mejor que pobre va a resultar en una apariencia cosmética aceptable para la mayoría de los pacientes. Los observadores clasifican virtualmente igual a los controles como a los casos postquirúrgicos, ya que aún ojos normales que no han sido operados pueden mostrar cambios vasculares que pudiesen ser clasificados como un resultado bueno o aceptable. Es decir, los observadores no pueden diferenciar entre los ojos normales y aquellos que han sido operados por la técnica Perfect. Como podemos ver en esta fotografía, cuando comparamos un ojo normal con un ojo después de cirugía de pterigión con la técnica Perfect, el ojo normal se ve peor que el ojo postquirúrgico un año después del procedimiento. Los argumentos que favorecen a la técnica Perfect incluyen el hecho de que las recurrencias para propósitos prácticos son inexistentes, el resultado cosmético es bueno y hay una tasa baja de complicaciones. En las desventajas debemos considerar que es una cirugía larga y difícil, ya que usualmente puede tomar de una hora a hora y media, dependiendo de la dificultad del caso. La anestesia debe ser perivulvar y se necesita un asistente, pues en muchas ocasiones se convierte en una cirugía de 3 manos, como yo les demostré. Por otra parte, el paciente puede tener dolor el primer día y como resultado de la manipulación durante el procedimiento puede experimentar visión doble por 3 a 7 días. El seguimiento debe ser por un año y la remuneración económica por cirugía de pterigión suele ser pobre. Debemos entender que, al igual que un témpano de hielo flotando sobre el agua, en el que solo podemos ver la parte que está sobre la superficie y no la que está sumergida, lo mismo sucede con el pterigión. Lo que vemos es el aspecto superficial de la lesión, pero la raíz del problema está en el tenos que nunca vemos durante el examen en lámpara de hendidura. Por lo tanto, si no lo disectamos y resectamos durante el procedimiento quirúrgico, vamos a terminar con recurrencias y pobres resultados cosméticos. La esencia de la técnica Perfect es el excelente resultado cosmético que se puede alcanzar si se disecta cuidadosamente el autoinjerto de conjuntiva, librándolo de fragmentos de tenos, manteniéndolo de esta forma lo más translucente posible. Y si preservamos el tenos del lugar del donante intacto, de modo que la conjuntiva pueda volver a crecer sin cicatrizar. Además, debemos obtener un injerto grande y fijarlo bien a la esclera, reconstruir la plica semilunar y permitir que el epitelio corneal se encargue de la reconstrucción del limbo. En marzo del 2019 cerré mi oficina por un mes y me fui a Australia para entrenar con el Dr. Lauren Hirsch en la técnica Perfect. Hasta ahora solo he realizado algunos casos. Este es un ejemplo de un pterigión primario en una paciente de 63 años de edad. Estas son las fotos del primer día después de la cirugía. Podemos observar la extensión del injerto de conjuntiva que mide aproximadamente 14 milímetros en el área cerca del limbo y 20 en el área de la carúncula, con una extensión de 16 a 18 milímetros de la carúncula al limbo. Aunque el Dr. Hirsch recomienda las suturas interrumpidas con Vicryl 9.0, yo me siento más cómodo con las suturas interrumpidas de nilón 10.0, porque estas no se desintegran y yo decido cuándo las remuevo. 3 semanas después de la operación, podemos observar que el corrido en Vicryl 9.0, que está uniendo la conjuntiva paracaruncular con el injerto de conjuntiva, todavía está presente y cómo el trasplante se ha adherido muy bien a la esclera. 6 meses después del procedimiento, podemos ver cómo el trasplante ya ha sido vascularizado y cómo se ha sellado la herida entre el injerto de conjuntiva y la conjuntiva paracaruncular. Un año después del procedimiento, podemos ver el excelente resultado cosmético y cómo el área donde se extrajo el donante en la parte superior ha sanado muy bien. De hecho, de ser necesario, de esta misma área podemos obtener otro injerto de conjuntiva e inclusive lograr una buena ampolla luego de una trabeculectomía. Este es un ejemplo de mis resultados con la técnica Perfect en un paciente de 53 años con un pterigión recurrente después de haber sido operado en 2 ocasiones. Como pueden ver, la lesión ya está en el eje visual, es agresiva y está causando tracción de la carúncula,
produciendo una deformación en forma de diamante de la misma y restricción de movimiento. Estas son las fotos el primer día después de la cirugía. Podemos observar el gran tamaño del trasplante y en el área del donante cómo las células del limbo no son extraídas como parte del injerto. En las fotos de una semana después de la cirugía podemos ver cuando baja la inflamación, ahora el ojo puede moverse sin restricción libremente hacia el lado opuesto del procedimiento quirúrgico. Un mes después del procedimiento podemos ver cómo la carúncula ha adquirido su forma triangular y cómo la misma no es desplazada cuando el paciente mueve el ojo al lado opuesto del sitio quirúrgico. Un año después de la cirugía, el ojo se ve completamente normal, la carúncula ha mantenido su posición anatómica y la cicatriz de la queratectomía solo se puede identificar con la lámpara de hendidura. Con la técnica Perfect queda demostrado que el autoinjerto de conjuntiva no necesita células del limbo. La cirugía de terigión se puede realizar de forma exitosa sin necesidad de radioterapia o agentes quimioterapéuticos como la mitomicina. No hay necesidad de utilizar tejidos para la reconstrucción de superficie ocular como lo serían la membrana amniótica o la mucosa oral. Y por último, se realiza la misma cirugía tanto para el terigión primario como para el recurrente. Esto significa que si el terigión es pequeño, no podemos pensar que haciendo una disección menos extensiva por el terigión ser pequeño va a ser suficiente. Porque si hacemos eso, el terigión va a recurrir. Es decir, no existe enemigo pequeño. En resumen, el terigión no es una condición trivial, así que no lo debemos tratar como tal. La primera cirugía es la mejor oportunidad que tiene el cirujano y el paciente para obtener un buen resultado. Por lo tanto, no podemos desperdiciar esa oportunidad con una estrategia quirúrgica inadecuada. Debemos realizar un procedimiento que nos garantice que no vamos a tener que lidiar con recurrencias más adelante. Y desgraciadamente, todas las técnicas quirúrgicas tradicionales no ofrecen ese tipo de garantía. Debemos enviar el espécimen siempre a patología, pues sabemos y debemos recordar que en ocasiones un neoplasma maligno puede coexistir o ser confundido con un terigión. El seguimiento después de la cirugía es por un año, ya que el 97% de las recurrencias ocurren durante este tiempo. Y a partir del 2008 queda establecido que la medida para evaluar el éxito de cualquier técnica novedosa de cirugía de terigión es el resultado cosmético. Los que todavía evalúan los resultados de sus cirugías de terigión basados en cuántas recurrencias tienen, están atrapados en el siglo pasado. Pues en este siglo, con las nuevas técnicas quirúrgicas disponibles, ya pasamos esa etapa. Nos encontramos en un nivel superior donde el objetivo es el resultado cosmético, que al final es lo más importante para el paciente. Comparando ambas técnicas quirúrgicas, podemos notar que mi estrategia envuelve una disección más extensiva del tenos que la que recomienda el Dr. Hirsch. Además, yo cauterizo la unión de la grasa orbital anterior con el tenos luego de la resección del tejido, mientras que el Dr. Hirsch no lo hace. El Dr. Hirsch utiliza el autoinjerto de conjuntiva, mientras que yo utilizo un trasplante de membrana amniótica. Sin embargo, es difícil argumentar a favor de la membrana amniótica, aun cuando nos ofrezca un resultado similar, porque la misma supone un costo adicional para el paciente, mientras que el autoinjerto de conjuntiva, aunque requiere de tiempo adicional para extraerlo durante el procedimiento, no le cuesta nada al paciente. Yo utilizo suturas de nylon 10-0 con gavetes largos. El Dr. Hirsch utiliza suturas interrumpidas de Vicryl 9-0 con gavetes cortos. Por lo tanto, yo tengo que remover las suturas 2 a 3 semanas después del procedimiento, pero como el Vicryl es un material reabsorbible, el Dr. Hirsch espera a que las mismas se desintegren. Todas mis suturas son interrumpidas. El Dr. Hirsch también utiliza suturas interrumpidas, como ya les mencioné, pero coloca un corrido en la unión del autoinjerto de conjuntiva con la conjuntiva paracaruncular. Ambas técnicas producen un excelente resultado cosmético con un número prácticamente inexistente de recurrencias. El Dr. Schaefer-Sen ha establecido que una vez se hace la excisión del terigión, queda un espacio abierto entre la conjuntiva, representada en este diagrama en violeta, y la cápsula del músculo estrocular, representada en el diagrama en color verde. Si este espacio abierto no se cierra, el tenos, dibujado en color rosa en la ilustración, puede continuar creciendo sobre la zona quirúrgica después del procedimiento, produciendo así una recurrencia. Por lo tanto, para evitar las recurrencias, es vital cerrar este espacio entre la conjuntiva paracaruncular y la cápsula del músculo.
de manera que el tenos residual quede atrapado entre esas dos capas y no pueda recurrir ni crecer hacia el área postquirúrgica. Eso es precisamente lo que el Dr. Hirsch consigue con el corrido que hace con la sutura de Vicryl 90 uniendo la conjuntiva paracaruncular remanente con el autoinjerto de conjuntiva. Y el Dr. Sen entiende que con la membrana amniótica, representada en el dibujo por el color amarillo, se puede lograr el mismo efecto. La diferencia es que el Dr. Sen utiliza pega de fibrina en vez de sutura. Y la pega, aunque reduce el tiempo quirúrgico y es mejor tolerada por el paciente, se reabsorbe aproximadamente en 1 o 2 semanas. Sin embargo, en mi experiencia, el proceso de cicatrización de la unión de la conjuntiva o la membrana amniótica con la conjuntiva paracaruncular puede tomar de 3 a 4 semanas. Por lo tanto, las suturas son más efectivas manteniendo sellado este espacio en lo que se forma la cicatriz que lo que es la pega de fibrina. Estas fotos son de pacientes del Dr. Schaefer-Sen ilustrando su teoría. A la izquierda, en la parte superior, vemos un paciente con terigión en el ojo derecho antes del procedimiento y en la foto inferior, a la izquierda, vemos el mismo paciente un mes después del procedimiento, sin haber sellado el espacio abierto entre el tenos y la cápsula del músculo estrocular. Y podemos notar una vascularidad significativa un mes después de la cirugía al compararlo con el paciente cuya foto está en la derecha, en la parte superior antes de cirugía y en la parte inferior un mes después de la cirugía, habiendo tenido el cuidado de sellar el mencionado espacio. Siendo la lesión del paciente de la derecha mucho más vascular y agresiva que la del paciente de la izquierda, aún así queda demostrado el resultado superior a un mes de la intervención quirúrgica, al sellar este espacio apropiadamente. En conclusión, podemos ver que no se trata del tejido que utilizamos para el trasplante, sino de una disección extensiva de tenos y una recesión de la conjuntiva residual. La razón de recurrencia puede ser reducida de forma consistente a números de un solo dígito, convirtiendo las recurrencias postquirúrgicas en cosa del pasado, ya que una vez se domina la técnica quirúrgica, las mismas son virtualmente inexistentes. En el presente, el éxito de la cirugía de terigión debe ser medido por el resultado cosmético y no por el número de recurrencias. Estas técnicas de vanguardia para cirugía de terigión establecen que es posible obtener un buen resultado cosmético predecible después del procedimiento, dejando atrás el dolor de cabeza que producen las recurrencias con las técnicas quirúrgicas tradicionales. Por lo tanto, la técnica Perfect, desarrollada por el Dr. Lawrence Hirsch, debe ser considerada como el procedimiento de elección que produce el nivel más alto de cuidado disponible para cirugía de terigión, ya que le brinda al paciente el mejor resultado posible consistentemente. Gracias por su atención. Eso es todo. Yo creo que me pasé un poquito del tiempo, así que si tienen preguntas, pueden enviarlas a mi correo electrónico y con mucho gusto les contesto. Hay una preguntita rápida, Emilio, que te pregunta que cuántos días después puedes hacer la refracción. ¿Cuántos días después? Usualmente la hago como a los 3 meses. De acuerdo, de acuerdo. Recuerden que el terigión produce tracción sobre la superficie de la córnea y la córnea tarda aproximadamente de 2 a 3 meses, una vez se libera esa tensión, en asumir la forma final postquirúrgica. No es inmediato. Por otra parte, en el caso que les acabo de mostrar, la técnica que yo utilizo, el paciente va a estar con suturas por lo menos 3 a 4 semanas y con irritación, así que dentro del primer mes no se puede hacer. Y entonces el tiempo que tarda en sanar la herida como tal fluctúa entre 4 a 6 semanas. Así que yo le doy por lo menos 2 meses a que sane todo y la refracción, como acaba de explicar la doctora Rivera, yo también espero 3 meses.